Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les hablaré acerca de un castillo en ruinas que está ubicado en la sexta región de Chile, que está abandonado ya hace más de 3 décadas, que tiene una gran historia que contar por su pasado y por los mitos urbanos que se dicen del lugar. Desde una terrible maldición que rodea a quienes lo visitan, hasta un enorme culebrón que habita el castillo custodiando un antiguo tesoro. En este informe les contaré la historia, los mitos urbanos, los testimonios de diferentes personas que lo han visitado y que les han pasado cosas que podríamos vincularlas con experiencias paranormales. Y luego de todo esto veremos cómo se encuentra este misterioso inmueble en la actualidad. Pero antes no olviden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video. También seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis actualizaciones. Pónganse cómodos y en ambiente, porque el título de hoy es La maldición del castillo de Peñuelas. Bueno, primero para entrar en contexto les voy a contar la historia de este castillo remontándonos al año 1900, o sea, en el siglo XIX, ya que ahí comenzó todo. Bueno, como les dije antes, este castillo se encuentra en la sexta región y en la comuna de Placilla. Y todo comenzó cuando empezaron a construir un túnel muy famoso llamado El Árbol. En ese tiempo, a unos kilómetros de distancia, habían unos señores pudientes, estaban trabajando y contribuyendo con la extracción de rocas para llevarse al túnel. Y en un lugar a unos kilómetros del túnel había una maestranza de ferrocarriles y también unas pequeñas canteras de donde extraían las piedras. Resulta que uno de los contribuyentes con el túnel, llamado Eugenio Lyon, o Lyon porque no se sabe bien si viene de Francia o de Estados Unidos, decidió levantar una tipo casa patronal, pero con mucho estilo. Él quería hacerse un castillo de piedra gigante de donde se pudiera controlar mejor el tema de la obra y también a la vez poder vivir con su familia. Y resulta que contrató a un señor para que dirigiera la obra de edificar ese castillo. Todo iba muy bien, reclutaron a los obreros, empezaron de a poco a edificar este castillo, pero había una sola cosa que tenía a los trabajadores muy molestos, tristes y a la vez insatisfechos. Y no es para más porque este patrón le empezó a pagar con unas míseras galletas para que se alimentaran y con una sola porción de comida diaria. O sea, literalmente los tenía como esclavizados y él se llevaba todo el crédito, ya que recibía todo el dinero por el tema de la construcción. En ese tiempo no existían instituciones que defendieran a los trabajadores como ahora, y eso era muy triste y difícil de llevar para la gente de ese tiempo. Como buenos trabajadores siguieron construyendo, pero llegó un momento que este jefe de obra los abandonó y viajó a Santiago, adivinen a qué, a usar su dinero. ¿Y en qué lo usó? Se fue a los casinos más famosos y se puso a apostar, perdiendo toda su fortuna. Este era un tipo que sabía lo que hacía. Era un tipo que llevaba consigo la carga de tener a gente muy mal pagada y más encima tenía la adicción de jugar en los casinos y gastarse la plata en puras cosas que no tenían valor, como los vicios, lugares de mala reputación, por así decirlo. Apostaba en las carreras de caballos, pero algo le pasaba que era muy malo para ganar. Empezó a perder el dinero como el agua entre los dedos. Esto le afectó tanto a este tipo que un día, mientras alojaba en Santiago, decidió quitarse la vida, dejando la obra de la sexta región a medias. Claro, esto causó un gran escándalo, dejando a los trabajadores paralizados y al dueño, a don Eugenio, lleno de dudas, triste pero a la vez con rabia, y decidieron continuar con el trabajo, porque igual ya sabían de que este señor tenía mala fama. Aún así don Eugenio confió en él, no sé por qué, pero al final todos se enteraron de la tragedia y quedaron impactados. En menos de una semana, don Eugenio contrató a otra persona para que dirigiera la obra, siguiendo las mismas pagas, obviamente, ya que en ese tiempo se hacía mucho eso, pero logró poner en marcha de nuevo la construcción de este castillo.
Pero aquí algo cambió. Comenzaron a suceder diferentes tragedias a lo largo de la construcción del castillo. Como derrumbes, se caían vigas, le caían encima a algunos trabajadores. Empezaron a haber muchas riñas y peleas entre los trabajadores. Y se empezó a formar un ambiente muy tenso dentro de la construcción. Incluso hubo accidentes con consecuencias fatales. Y con el pasar de los días, estos trabajadores decidieron no seguir trabajando en la construcción del castillo, ya que decían que estaba maldito y que algo raro estaba ocurriendo. Empezaron a tener mucho miedo y a faltar al trabajo. Y ahí fue cuando dejaron el castillo de Peñuelas inconcluso, hasta el día de hoy. De hecho, la gente ni siquiera se ha atrevido a demolerlo porque sienten o creen que algo les puede pasar ya que está maldito. Pero sí hay mucha gente que se ha acercado a visitarlo y que lo ha explorado y se ha convertido como uno de los panoramas de verano del lugar. Incluso ha ido gente a suicidarse también. Y hay una curva que está muy cerca que le dicen la curva maldita. Porque años más tarde, uno de los integrantes de la familia de Don Eugenio falleció en un choque ahí en esa curva. Se desbancó hacia al lado del castillo en esa curva y fue un accidente que le costó la vida. Algo raro también que se puede decir de este castillo es que ningún sismo, ningún terremoto lo ha derrumbado. Así como a otros que conocemos que también han sido construidos de piedra, que sí han sufrido daño y derrumbe. De este castillo han inventado y se dicen muchos mitos urbanos y que son súper interesantes, son muy misteriosos y los encuentro súper terroríficos. Como el de que adentro del castillo había una gran piedra donde debajo habitaba un enorme culebrón de más de 2000 kilos que se alimentaba de animales cercanos al lugar y que supuestamente estaba protegiendo el tesoro de Don Eugenio, que decían que en la noche se arrastraba por el cerro cazando lechuzas para alimentarse. Para los que no saben qué es un culebrón se describe como una criatura que recuerda a una gran serpiente de cuerpo grueso y alargado, mayor a 2 metros de largo, pero a diferencia de las serpientes u otro reptil, ella sería peluda, presentando un pelaje de color negro y fino, a veces similar a plumas, y una cabeza muy grande con ojos rojizos, que producto del cabello, se asemejaría a una cabeza de ternero, cordero o de caballo con larga melena. Igualmente destaca que el término culebrón o viborón antiguamente en algunas ocasiones por confusión también solía ser usado para describir a otras criaturas míticas semejantes a serpientes y que comúnmente son conocidas por otros nombres, tales como el piuchén, el basilisco chilote, etc. También el lugar es conocido como el Castillo del Diablo. Otros dicen que ahí se escondió Manuel Rodríguez y que hace unos años un alcalde del lugar mandó a construir una cruz llamada la Cruz de Bicentenario. Y esa cruz estaba puesta en un cerro o en una loma, algo así, y decían que esa cruz estaba apuntando hacia el castillo para contrarrestar la maldición y así proteger a la gente que pasaba en auto por ahí por esa curva para que no les pasara nada. Ahora les voy a contar algunas de las experiencias paranormales que me enviaron, que son de personas que han pasado por el lugar o que simplemente han vivido alguna experiencia durante su niñez o alguna vez en la vida. Comenzamos con la experiencia de Irene Paredes, y dice así: yo vivía en una casa antigua en Peñuelas con mi abuelo, y él me contaba que en la noche de San Juan salían a volar los brujos. La cosa es que estaba obsesionada con los mitos e historias de terror que se contaban en Placilla. Y recuerdo que en la noche de San Juan salimos a dar una vuelta en la camioneta de mi abuelo, porque yo quería ver un tuetué. Y cuando pasamos por la curva peligrosa, miramos al castillo y había luz. Pensamos que estaban haciendo alguna especie de evento, y nos acercamos para ver de cerca. Y habían personas bailando alrededor de una fogata. Gritaban como locos, y no entendía qué estaban haciendo. Mi abuelo me dijo que nos fuéramos y nunca más volví. Luego le contamos a mi mamá y nos dijo que eran brujas del lugar que iban al cerro y usaban el castillo para aquelarres. La siguiente historia la envió un suscriptor llamado Eusebio Salazar y dice así: yo cuando era cabro chico iba a jugar al castillo. Ahora tengo 61 años.
y nos subíamos a las vigas de piedra que habían antes. Y un día estaba sentado en una, conversando con mi amigo que estaba abajo. Y de pronto sentí que algo me empujó desde atrás y me caí. Me hice un esguince en el pie. Recuerdo que me tuvieron que cargar a mi casa y después mis padres no me dejaban ir porque decían que estaba maldito. La siguiente es anónima y dice: en esa vuelta siempre pasaban cosas. Recuerdo que una vez iba manejando e íbamos con mi pololo a donde mi tía. Y a mí, como me gusta escuchar música fuerte cuando voy pasando por la carretera, lo raro es que iba escuchando la radio y empezó a hacer interferencia. Y mi pololo me dice: mejor apágala, que vamos pasando por la vuelta del diablo. Después, cuando pasaba por ahí, siempre intentaba concentrarme y bajaba la música. Bueno, en conclusión podemos decir que es un lugar con una gran historia que debe estar muy cargado. Y por lo que investigué en internet, hay mucha gente que lo ha ido a visitar, así como por pasarlo bien, como visitar un lugar antiguo y bonito. Es un castillo muy pequeño, pero tiene una gran carga energética. Y yo personalmente creo que puede ser como patrimonio y no deberían de demolerlo nunca. Bueno, también porque ya saben que puede ser peligroso demolerlo o meterle mano. Pero sí es un lugar muy interesante. Si ustedes conocen más de esta historia y han tenido experiencia, han visitado el lugar o conocen a alguien que viva por allá, que les pueda contar más, sería genial que escribieran en los comentarios, así vamos llenando de información también este video. Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con alguien. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Que la buena sangre los cuide.